Hace casi una década ya que se le diagnosticó Alzheimer al ex técnico de la selección chilena y mundialista en 1998, Nelson Acosta. Y todo esto ha vuelto, ¿no? A remecernos un poco, a querer saber también un poco más acerca de su estado de salud. A propósito de que este fin de semana su hija Silvana dio a conocer a través de las redes sociales un dramático momento que está viviendo el técnico, que recordemos nació en Uruguay, acusando una compleja situación que enfrenta a su padre, quien requiere cuidados especiales, pero no puede acceder a sus propios recursos debido a trabas judiciales y bancarias. Y dice: querida red, quiero pedirles ayuda para que la humanidad le gane a la burocracia, los egoísmos y a la insensibilidad. Sé que miles de ustedes respetan a papá y fueron parte de su historia deportiva. Hoy te pido que seas parte de su historia real. Y cuenta un poco qué es lo que ha sucedido, ¿no?, con la Corte de Apelaciones de Rancagua. Finalmente, dice ella, papá fue un trabajador toda su vida, organizado, por lo tanto no es que le falten recursos, pero ellos están bloqueados por una burocracia judicial, empresarial y bancaria en las sociedades en las cuales no podemos acceder. Lo tuve que solicitar, yo tuve que solicitar un crédito en la banca para poder ayudarlo con esta situación. Dado el caso puntual, ¿no?, del que no conocemos más acerca de su estado de salud, queremos abrir un poco la conversación sobre esta enfermedad que es tan difícil de afrontar, tan dura, ¿no? Para aquellos que conocemos casos de familiares que tienen a alguien cercano que comenzó con procesos de Alzheimer, sabemos lo que eso significa y sabemos lo que significa para la familia. El doctor Juan Carlos Molina, quien es director de Vitalia Finis, el Centro Transdisciplinario de Longevidad Funcional, jefe de geriatría además de Clínica Metz, ya está con nosotros. Doctor Juan Carlos, ¿cómo está? Muy bien, Sole, qué gusto de poder aportar a las dudas que existan en el auditorio. Qué gusto escucharlo, doctor. ¿Cuánto sabemos del Alzheimer? ¿Cuánto hemos avanzado desde los primeros casos que se detectaron? Usted me contará hace cuántos años ya. Y si hemos ido encontrando nuevas vías, nuevas rutas para entender esto que es tan difícil de afrontar, como decía yo. Definitivamente Alois Alzheimer por el año 1903 en adelante, cuando detecta esta enfermedad en una mujer. Últimamente, en los últimos 15 meses en Alzheimer se ha aprendido más que en los últimos 15 años. Hay todo un desarrollo científico frente a esta temática. Sin embargo, la enfermedad de Alzheimer nos pone la gran problemática que en realidad no existe, sino un síndrome que tiene demasiadas aristas y que en general la abordamos desde un puro punto de vista científico. Entonces hay varios mecanismos que están imbricados, pero aún no hemos llegado a la solucionática de este tema, dado que tiene un enfoque multidimensional, multisectorial, desde lo biomolecular, desde lo genético. Son elementos que desarrollan estudios que van en paralelo y falta esa visión desde arriba para integrar todo. Yo creo que el compartir más que competir puede darnos luces Sin pronto frente a duda. esta enfermedad. Básicamente lo que ocurre es que perdemos la memoria, olvidamos quiénes somos, perdemos como los libros de nuestra biblioteca y de nuestra historia. Qué linda analogía, pero no solo la memoria, pero generalmente la queje memoria es la principal consulta. Sin embargo, lo que primero parte es la atención. Si tuviéramos un paraguas, bajo el paraguas está la memoria, pero ahí también está la atención, la abstracción, la evocación, una serie de elementos que nos dan las características cognitivas. Y esa pérdida de capacidades cognitivas van en progresión, dando problemas de manejo instrumental, un manejo, por ejemplo, de una cuenta bancaria, de un manejo computacional, etcétera, y después van progresando llevándonos a pérdida de capacidades básicas como poder vestirme, alimentarme Mm, solo, etcétera, en la medida que progresa la enfermedad. Vale decir, si bien es cierto, es un libro que podemos perder entre comillas, es algo más amplio que solamente perfecto. alteración de memoria. Ya. Sí, claro, mucho más amplio y por lo tanto también mucho más grave. Eh, ¿Evoluciona siempre de la misma forma? ¿Hay casos mayoritariamente en los que evoluciona más rápido, más lento? Usted cuénteme más acerca de eso, lo que hemos podido observar y lo que sabemos de los pacientes con Alzheimer.
Por los años 90, cuando me voy al centro geriátrico, uno tenía una asociación con una mutación en el cromosoma 21 y la relación que existía con aquellas familias que tenían un integrante con síndrome de Down. Sin embargo, esa evolución que tenía relación con el avanzar de los años, después se vio que se podían presentar incluso en gente de 30, 40 años una evolutividad más rápida y daba esta mutación en otros cromosomas, en el 14 y en el 1, vale decir, va a depender del cromosoma alterado en un momento determinado, la mutación dada, la precocidad de aparición y la evolutividad. Vale decir, aquí una vez más, como en la medicina, no existen enfermedades, existen enfermos con una presentación única e irrepetible, pero si uno los pudiéramos agrupar, en general, la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad degenerativa de índole demencia más frecuente en el mundo y en este rato que hemos hablado ya han habido como alrededor de 16 casos nuevos en el mundo. Wow. Doctor Juan Carlos Molina, ¿es cierto cuando intentamos conformarnos diciendo que los enfermos o quienes la padecen no la sufren la enfermedad? ¿O no es cierto eso? No es cierto, dado que eh, el bombardeo, si pudiéramos decir, ojalá que la analogía no se tome, Se eh, entiende. está bombardeado Santiago y tú crees que está totalmente bombardeado y resulta que me están llamando de Santiago, pero es de otra comuna. Vale decir, zonas del cerebro que anatómicamente se comprometen principalmente temporoparietales, frontales, etcétera, dan una evolución más o menos característica. Sin embargo, hay zonas que no han sido bombardeadas dentro del mismo Santiago, dentro del mismo cerebro. Y en eso, que hace que, por ejemplo, una persona con enfermedad de Alzheimer, cuando genera desde la corteza comprometida una palabra, le cuesta hablar, pero cuando se enoja, vale decir, de una zona emocional que llamamos zona límbica, puede hablar perfectamente o puede cantar una canción sin tropiezos. Vale decir, la emotividad nos acompaña o se compromete más tardíamente que lo que son los procesos cognitivos iniciales. Perfecto. Dado lo que la experiencia que ha tenido con distintos pacientes, doctor, esto es muy rudo, ¿no? Así lo planteo yo, es muy rudo para la familia. Porque no es solo que no te reconozca, no es solo que recuerdes, sino que también ver esto, que el cuerpo se va resintiendo, ¿no? Y las habilidades probablemente que antes veías en tu papá, en tu mamá, en tu abuelo, en una persona joven también, se van perdiendo. Definitivamente en ese contexto lo que va ocurriendo, se van perdiendo capacidades instrumentales en una primera etapa, como tal cual te decía, pero después puede, entre comillas, desaparecer la persona estando el cuerpo presente. Vale decir, mi papá está, pero no está. Y esa situación hace que aquellas personas que cuidan, ya sea formalmente como un cuidador que le pagamos por cuidar o informalmente a quien le tocó cuidar, especialmente una hija, porque existe más la palabra cuidadora que cuidador. Nuevamente la mujer siendo la bisagra del cuidado, primero los niños, después los adultos mayores, vemos que están expuestos a días de 36 horas, que en el fondo uno entiende la situación de Silvana y la desesperación ante algo que tenemos que tener muy en cuenta, que se llaman las directrices anticipadas, Soledad, en el sentido de estar preparado, que uno no sabe cuándo va a partir, y estar preparado desde el punto de vista legal, del punto de vista Exacto. poderes, del punto de vista jurídico, dado que aquí intervienen con el fin de proteger, se cae en un daño de sobreproteger y la no acción o la inacción de acuerdo a los tiempos y a la oportunidad de necesidad de cuidado con Exacto. sustento económico que no está teniendo en este caso la persona que estamos en cuestión evaluando. Claro, que estamos hablando de Nelson Acosta, quien decíamos, ¿no? Fue detectado con Alzheimer hace ya 10 años. Quien puso este tema en relevancia, que le dio la rudeza también, ¿no? Y la crudeza que tiene, fue Paulina Urrutia, a propósito de que ella permite que la permite que la graben a ella junto a Augusto Góngora, su marido, quien
juntos van reflexionando sobre el Alzheimer, quiero decir, y en este documental es muy impactante verlo, ¿no? Además está preciosamente filmado por Maite Alberdi. Ella misma reconocía que el acceso a momentos que Paulina filmó son bien crudos, ¿no? Pero nos dicen de cómo es vivir con una persona que te está olvidando y que se está olvidando de sí, pero que tiene momentos de conexión también. Efectivamente, y que la amas, y que la ama y quieres lo mejor para ella, que la que, amas. trem- que la amas, la respeta sus valores, su biografía, su historia, y cómo se va desestructurando eso. Tuve el privilegio de conocer a Augusto justamente en actividades para promover la sensibilización con respecto a la enfermedad de Alzheimer y a Paulina. También hemos hecho marchas públicas para sensibilizar frente al tema. Y claramente esta sensibilización que tenemos que tener presente, porque 1 de cada 3 personas el año 2050 serán o seremos personas mayores. Entonces, bajo esa perspectiva, la probabilidad asociada a mayor cantidad de años puede que acumulen daños, pero Exacto. no necesariamente todas las personas con años están llenas de daños. Por lo tanto, tenemos que atacar también el viejismo o discriminación por edad. ¿A cuántas personas de nuestra población afecta finalmente, doctor? Y si podemos hacer algo para prevenirlo. Definitivamente, las encuestas nacionales hablan de 250.000 personas que estarían padeciendo esta condición, alrededor de 300.000, pero si consideramos un grupo familiar de 4 personas, hay alrededor de 1.000.000, 1.200.000 chilenos sufriendo por esta condición, porque al igual que el alcohol, no existe el alcohólico, existe una familia alcohólica. Y aquí también, en este caso, sin ser equivalente, no es solo la persona con enfermedad de Alzheimer, es la familia que tiene un Claro. paciente con demencia que está sufriendo esta condición. Ahora bien, en cuanto a la prevención, es muy importante generar conexiones entre las neuronas, como acumular plata en el banco para cuando vengan los momentos difíciles, lo que yo llamo reserva cognitiva. Y Ujú. bajo esa instancia, el aprender algo nuevo, el mantener nuestra cabeza ocupada, y marca el nivel educacional como un factor de riesgo. El bajo nivel educacional Mira, puede determinar una aparición más temprana de la una enfermedad de enfermedad. Alzheimer, golpe en la cabeza y todo el manejo de situaciones cardio y cerebrovasculares, especialmente arteriales, como la hipertensión, diabetes, etcétera, debemos controlarla. También es muy importante reforzar el sueño y el ejercicio. El ejercicio, fíjate tú, que dado por el músculo no solo nos mueve, sino que produce alrededor de 600 sustancias que en el fondo nos contribuyen al bienestar. Y estando con buena musculatura, estamos recibiendo una serie de fármacos que la industria farmacéutica no ha podido remediar, y entre esos hay un factor que se llama factor neurotrófico cerebral, que es un factor que conecta neuronas y puede incluso recuperar volumen hipocampal, que es una zona del cerebro que Mira. se ve dañada en la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, hoy día no es opción ser sedentario cuando aún no tenemos fármacos que cambien la historia. Mm, Por mm. lo tanto, ejercicio, dormir bien, cuidar tus factores de riesgo, por supuesto, no fumar, aprender algo nuevo, un arte, un idioma nuevo, tocar un instrumento nuevo, no deprimirte, estar en contacto con la naturaleza, Estar en espacios contacto con verdes, otros. que sociabilizar, Mm, claramente. mm. Un notebook con Wi-Fi nos conecta al mundo, pero sin Wi-Fi decae y se transforma en una máquina de escribir. Aquí también, cuando hemos encontrado la soledad como un elemento que aparece en nuestra sociedad, y que se hizo evidente con el confinamiento, además, vemos que la gran cantidad de deterioro cognitivo asociado a no conectarnos. Por lo tanto, el pertenecer a algo es algo protector. La comida saludable, todo lo que nos acerca incluso a la comida mediterránea. Tenemos características de tipo de comida mediterránea. Tratemos de dejar todo lo que es comida rápida, y en el fondo atacar el sedentarismo, el tabaquismo, y el alcoholismo, para en el fondo actuar con una conciencia Protector. de cuidado, Mm. e invertir en salud más que gastar en enfermedad. Me encanta, me encanta. Qué gran conversación, doctor Juan Carlos Molina. 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros, jefe de geriatría de Clínica Meds.